Buenos días, mi nombre es María Ángel y yo les voy a hablar sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares son las dictadas mediante resoluciones judiciales con el fin de asegurar, conservar o anticipar la efectividad de la resolución estimatoria que pueden dictarse en el curso de un proceso judicial considerado principal, de modo que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio, el que se reconozca la existencia y la legitimidad de tal derecho. Característica: carece de contradictorio, no es inmutable ni absoluto, es relativa y sustituible, no surte efecto de cosa juzgada, material o formal. Clasificación de las medidas cautelares: medidas típicas y atípicas. El común denominador entre ellas es su efecto asegurativo, que todos por igual presenta con el fin de garantizar la ejecución forzosa del fallo principal. Las típicas se clasifican en: el embargo de los bienes muebles es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso. El secuestro de los bienes determinados es el depósito de bienes muebles o inmuebles, material de un litigio que en manos de terceros y para fines preventivos y conservatorios hacen los intereses o decreta el tribunal. Las atípicas expresa que tiene el tribunal la potestad judicial de autorizar o de prohibir la ejecución de determinados actos. Asegurativas son aquellas que, al igual que las típicas, garantizan la satisfacción de pretensión del actor, referida a un derecho real o a un derecho personal, a cosas determinadas. Las conservativas son aquellas que pretenden mantener el estatus que existe al momento de la demanda o perpetúa la legitimidad a la causa. Disposiciones comunes en las medidas nominadas es la tardanza o la morosidad que presupone un proceso judicial. En las medidas innominadas, las providencias cautelares que acuerda el juez cuando hubiera fundado temor de que una de las partes puede causar a otra una lesión patrimonial grave o de difícil reparación. Por vía de caución, como ya se observó anteriormente, el juez podrá otorgar algunas medidas cautelares para hacer un análisis exhaustivo a los fines determinados sin estar llenos o no extremos de ley. Para el otorgamiento de una medida cautelar, procedimiento para fijar la caución. Es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria que haga frente a la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan haber acarreado la adopción de las medidas cautelares. Limitación de las medidas cautelares. El juez tiene la obligación de limitar las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios. Excepciones: que el juez declare insuficiente la causa de la parte contra quien se practicó la medida. Procedimiento de las medidas cautelares. Autonomía. La autonomía de las medidas cautelares proviene de que no es un requisito impreterminable que el solicitante sea en la definitiva el titular de un derecho subjetivo cuando es separado. Las medidas cautelares se tramitan de forma independiente a la causa principal mediante cuadernos separados. Oportunidad de decretar las medidas en cualquier estado y grado de la causa. Naturaleza jurídica del auto de decreto de la medida. El auto no tiene apelación, pero contra el mismo cabe la oposición de las partes terceras. Oposición de las partes. Dentro del tercer día siguiente de la ejecución de las medidas preventivas, podrá oponerse a ella, exponiendo las razones fundamentales que tuviera que alegar. Oposición de terceros. Nos hace alusión sobre la oposición de terceros al embargo. Articulación open levis. Haya habido o no oposición de las partes, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días de despacho para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que contengan a su derecho. Decisión: el tribunal sentenciará la articulación a más tardar dentro de los 2 días de despacho siguiente a la expiración de los lapsos probatorios. El recurso de la decisión se oirá la apelación en un solo efecto devolutorio. Oposición de las partes y oposición de los terceros. Muchas gracias.